Gracias por la invitación y la presentación. En los próximos minutos voy a hacer un pequeño análisis de las enfermedades emergentes y reemergentes en México, que es un problema importante. ¿Sí me escuchan bien? Bueno, voy a continuar. Ok. Bueno, ¿qué entendemos por enfermedad emergente o reemergente? Desde el año de 1995, la Organización Mundial de la Salud, a través de la Asamblea Mundial de Salud, creó justamente este acuerdo para llevar a cabo esta vigilancia de enfermedades infecciosas, tanto virales como bacterianas, en el acuerdo de que todos los países participantes iban a colaborar de manera activa tanto en la detección como en la generación de nuevas estrategias para nuevos tratamientos y el desarrollo de vacunas. Y de tal manera pues que desde a partir desde 1995 se tiene como esta encomienda de estar sumamente vigilantes en relación a estas enfermedades. ¿Qué entendemos como enfermedades emergentes? Pues son todas aquellas enfermedades que en los últimos años han incrementado su incidencia o que se espera que incrementen. Mientras que las enfermedades reemergentes son todas aquellas que pues ya se tenían controladas y que por alguna circunstancia están volviendo a presentarse. Los factores que nos pueden generar esta emergencia o esta reemergencia son muy diversos. Entre los más comunes, bueno, pues está el cambio climático, están todas estas cuestiones de migraciones poblacionales que son sumamente frecuentes en la actualidad, el tema de la vacunación, que es un tema muy diverso. Una es pues todos aquellos que pues están en contra de las vacunas y que no, a final de cuentas las vacunas no son inocuas, pero a final de cuentas sus beneficios pues superan los riesgos o las molestias que pueden conllevar cuando las personas se vacunan. Entonces hay un sector poblacional que no está a favor de las mismas. No obstante, bueno, pues también hay muchas cuestiones que han favorecido como, vaya, después de la contingencia sanitaria que se vivió hace algunos años, pues las campañas de vacunación pararon. Entonces no se han podido reanudar como se llevaban hace algunos años, que nuestro país fue pues prácticamente ejemplo de salud pública en relación al desempeño de campañas de vacunación. Entonces, a pesar de que se han hecho muchos esfuerzos por retomarlos, pues todavía hay mucho camino por recorrer. Dentro de las enfermedades reemergentes que más nos aquejan en la actualidad, pues está sarampión, que actualmente está con distintos brotes en el país, está dengue, que tuvimos un incremento muy importante el año pasado y este año, a pesar de que no es tan significativo como el año pasado, sigue siendo un problema importante a tener en cuenta y también es un tema que ha estado siempre presente, pues es rabia, ¿no? Estar muy pendientes, pues tenemos a COVID, que a pesar de que ya nos hemos pues relajado un poquito en relación a este padecimiento, pues sabemos que está presente y sabemos que tenemos que tenerlo en cuenta y tenerlo presente y que la vigilancia y la vacunación deben de estar presentes. Actualmente el que nos tiene bastante complicados pues es sarampión. Como bien sabemos, lo que caracteriza a sarampión pues es que es una enfermedad viral que es sumamente contagiosa. Entonces, a diferencia de otras enfermedades virales, esta es muy contagiosa. Los seres humanos somos su único receptor reservorio y se transmite por la diseminación de las gotitas suspendidas al toser, al hablar o por contacto directo con las secreciones nasales o faringeas de personas que estén infectadas. El periodo de contagio puede ser desde 4 días antes o 4 días después de que él empiece con el exantema. Entonces, pues a lo mejor pues una persona puede ser altamente contagiosa y todavía no presentar como estos datos característicos y entonces pues favorecer la cadena de contagio. Su periodo de incubación va desde los 7 a los 21 días, en promedio de unos 14 días.
Y a final de cuentas, si nos damos cuenta, empieza como un simple resfriado común. Entonces, a final de cuentas, para saber si es un simple resfriado o si es sarampión, pues es difícil de diferenciar. Tiene ciertas características, como son las manchas de Koplik, que son estas pequeñas manchas con centro blanquecino o azulado en la mucosa oral. Y lo caracteriza este exantema característico, que es maculopapular con dirección cefalocaudal y que aparece aproximadamente el día 4 posterior a la exposición del virus. No obstante, antes de que aparezca este exantema, el paciente es altamente contagioso. ¿Cuál es la prevención? Pues la vacunación, ¿no? La vacunación, bien sabemos que la vacuna que nos ayuda contra esto es la triple viral, que nos proporciona protección para sarampión, rubiola y parotiditis. Su esquema de vacunación habitual consta de 2 dosis, la primera dosis al año de edad, la segunda dosis a los 6 años de edad. Desafortunadamente, en la actualidad hay muchos niños con sus esquemas incompletos o que de plano no se vacunaron justamente porque en esta contingencia que se vivió hace 4 o 5 años paró todo. Entonces, realmente hay muchos niños con esquemas incompletos y o con esquemas de plano nulos. Incluso el sector pues, más afectado son todos aquellos pequeños menores de 1 año de edad, justamente porque la vacuna se aplica a partir del año de edad. Aquí podemos apreciar justamente el esquema que que es a los 12 a los 12 meses y a los 6 años, y actualmente se está aplicando un esquema acelerado para todos aquellos pequeñitos que nacieron después de julio del 2020, donde les aplican una dosis a los 12 meses y otra a los 18 meses, y todos aquellos nacidos antes de julio del 2020 es su esquema de aplicación que les aplican al año, y la segunda dosis a los 6 años. Actualmente, ¿qué es lo que se está haciendo? Pues justamente se está tratando de actualizar los esquemas de vacunación en los pequeños de 1 a 9 años con la vacuna de SRP, que es la que les mencionaba, sarampión, rubiola, parotiditis, en adolescentes y adultos de los 10 a los 39 años. Esto varía un poquito dependiendo de la institución, y en personal de salud se está aplicando desde en personal de los 20 a los 49 años en contacto con casos positivos. La realidad es que en nuestro hospital nos lo aplicaron a la mayoría, a los que quisieron, y aquí en este caso se aplica la vacuna SR, que es sarampión, rubiola. Pues como bien sabemos, pues las definiciones operacionales dirigen nuestra práctica. El caso probable sería toda persona de cualquier edad que presente fiebre y el exantema maculopapular característico y que tenga uno más de los síntomas de tos, coriza, conjuntivitis, adenomegalias, ya sea retroauriculares o occipitales o cervicales. El caso confirmado va a ser todo aquel que sea un caso probable que se confirme mediante técnicas de laboratorio reconocidas por el INDRE, y el caso descartado, pues todo aquel que cumpla con este caso probable, pero que se descarte este, justamente por técnicas de laboratorio. También podemos considerar como caso confirmado todo aquel, aunque no se tenga como el resultado positivo del laboratorio, pero que tenga una asociación directa con otro caso que sí tenga confirmación por laboratorio y que esté considerado como caso probable. ¿Cuáles son los tipos de muestras que se toman en estos casos? Bueno, pues como todos ustedes ya lo saben, es una muestra de suero. Justamente es importante que cumpla con el requisito de que sea mínimo de 1 a 3 mililitros, que se puede enviar de los 0 a los 35 días de inicio del exantema, que se debe de enviar perfectamente rotulado en condiciones refrigerantes y no debe tardar más de 48 horas en enviarse. Si es un caso de un pequeñito recién nacido donde es muy complejo enviar estas cantidades de estos volúmenes de suero, pues se pide que mínimo sean 200 microlitros. Y en caso de que se tenga resultado de IgM positivo, pues se tiene que tomar una segunda muestra a los 15 días para comprobarle el incremento de los títulos. El exudado faríngeo solamente se puede tomar en los primeros 5 días posterior a la aparición del exantema. Igualmente se tiene que enviar al laboratorio de referencia en un medio de transporte viral, en un tubo de plástico, bien rotulado, bien cerrado, en condiciones refrigerantes, y no debe tardar más de 48 horas en enviarse. Actualmente, pues la realidad es que ha incrementado de manera significativa a nivel mundial
ya se han confirmado alrededor de 164.582 casos en nuestro continente, pues realmente está incrementando de manera importante. Por aquí tenemos en México, al corte de esta información de la Organización Panamericana de la Salud de la semana 38, iban 4.645 casos confirmados. Vemos cómo es notable el incremento que se ha tenido en este año justamente del sarampión. Este corte es a la semana 41, este es un reporte nacional del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática. Para la semana 41 ya iban 4.915 casos confirmados de sarampión. Es evidente el incremento de los casos en este año. Y a final de cuentas, pues es importante tenerlo en cuenta. Al 27 de octubre ya iban 5.053 casos confirmados y en las últimas 48 horas se habían reportado un incremento de 36 casos. Es decir, tenemos un problema muy grande encima. El sector poblacional, esta es una gráfica por edades, mayormente afectado, pues evidentemente son los pequeñitos de 0 a 4 años, todos aquellos que no están vacunados, todos aquellos que no tienen sus esquemas completos. En nuestro estado, a la semana epidemiológica 41 ya iban 293 casos. Se han tenido, pues, como el estudio de estos brotes en municipios como Marabatío, La Piedad, Yurécuaro. Entonces, bueno, eso no significa que no haya en otros lugares, es donde se tiene como ahorita el foco rojo de vigilancia, pero tenemos que estar todos muy pendientes. Y actualmente, pues ya prácticamente la mayoría de los estados están con tienen casos probables en estudio, ¿no? Los casos confirmados siguen, bueno, ya hay casos en la mayoría de los estados, pero la mayoría de los casos se han presentado en el norte del país, en el estado de Chihuahua, que es donde inició todo este tema, en una comunidad, creo que es una comunidad menonita, que no están de acuerdo con las vacunas. Entonces ahí es donde empezó todo, pero ya vimos que ya se nos dispersó por todo el país. Entonces, pues tenemos que estar muy alerta. En cuanto a las defunciones, hasta la información preliminar del 27 de octubre ya iban reportadas 23 defunciones en nuestro país, en nuestro estado no se ha presentado ninguna. La mayoría de las defunciones son en Chihuahua, es una en Sonora y la otra en Durango, o sea, son en el norte del país, como podemos apreciar en esta. No obstante, bueno, eso no, o sea, tenemos casos prácticamente en la mayoría de los estados, entonces tenemos que estar muy pendientes. Pues, ¿qué se tiene que hacer ante un caso positivo? Pues la notificación inmediata de acuerdo a la norma oficial número 17, la NOM 017, realizar el estudio de caso perfectamente requisitado y garantizar la toma de la muestra con las características previamente mencionadas, asegurar que se lleve a cabo el envío en las condiciones adecuadas y llevar a cabo las acciones de control correspondientes. Evidentemente, cada una de estas acciones corresponde a sectores distintos, a lo mejor algunos a primer nivel, otros al laboratorio, otros a la jurisdicción. No obstante, bueno, si no trabajamos de manera coordinada, pues entonces esto en cualquier momento eso nos puede salir de las manos. Otro tema que está dando problemas en la actualidad y que está incrementando es fosferina. Como bien sabemos, esta es una enfermedad respiratoria causada por Bordetella pertussis, que es también altamente contagiosa, no tiene predominio de estacionalidad y afecta principalmente a los menores que no están vacunados. Se va a transmitir por contacto directo de secreciones respiratorias. Su periodo de incubación va de los 6 a los 20 días o incluso puede ser hasta de 8 semanas. Igual que muchos cuadros respiratorios, pues tiene una evolución que puede pasar desapercibida. Inicia con una fase catarral que puede ser de 1 a 2 semanas y que pudiera aparecer cualquier resfriado común o cualquier cuadro respiratorio que muchas veces no se les da la importancia. Posteriormente presenta una fase paroxística que va de 4
a 6 semanas, que aquí es donde ya se presentan estos episodios de tos intensa, de predominio nocturno, con cianosis, vómito y un estridor inspiratorio característico, generalmente sin fiebre. Y posterior a esto, pues hay un periodo de convalecencia donde puede persistir una tos residual. Aquí ya el paciente ya no es contagioso. Y puede haber muchas complicaciones, desde una neumonía hasta la muerte del paciente. La prevención de este padecimiento, pues es la vacuna. La vacuna que nos protege contra la tosferina, pues es la hexavalente, que previene difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hemófilos influenza tipo B y hepatitis B. El esquema de vacunación de esta vacuna es la primera aplicación a los 2 meses, una segunda a los 4 meses, la tercera a los 6 meses y una cuarta a los 18 meses. Igualmente, en estos esquemas ha habido pues mucho desfase por las situaciones previamente comentadas. Esta vacuna pues se aplica a niños y niñas de 1 a 4 años. La DPT, que es solamente difteria, tosferina y tétanos en niñas y niños de 4 a 7 años. Y la TDPA, que es tétanos, difteria y tosferina, se puede aplicar en mujeres embarazadas a partir de las 20 semanas de gestación y en personal de salud que esté en contacto con menores de 1 año. Igual, importante tener en cuenta que tenemos que diferenciarlo del síndrome coqueluchoide, que es un síndrome que se parece clínicamente mucho, pero el agente causal, pues es otro. Puede ser un adenovirus, puede ser algún otro agente, no es bordetela, vaya, pero clínicamente da estos accesos de tos muy intensos. Igual, el caso probable, pues va a ser toda persona con estos episodios de tos paroxística con 7 o más días de evolución y que tenga estos accesos de tos cianosante, metizante, apnea, estridor laríngeo. Y en menores de 6 meses, los únicos signos que puede presentar es apnea o cianosis, y aquí pues sin importar los días de evolución hay que considerarlo. El caso confirmado, pues es la identificación del agente causal, que sería Bordetella pertussis, por medios laboratorios reconocidos por el INDRE, o un caso que tenga una asociación confirmada directa con otro caso que sí sea positivo. Caso confirmado por clínica, eso es aquel caso probable sin resultado de laboratorio, o negativo por cultivo, pero que clínicamente las condiciones del paciente pues te indiquen que estás ante un caso de tosferina. Y el caso descartado pues es aquel caso pues que parezca, pero que no se logre confirmar el agente causal. Bueno, siempre ante la presencia de casos probables, pues se tiene que garantizar la toma de muestra para poder llevar a cabo este diagnóstico o confirmarlo. La muestra pues va a consistir en un exudado nasofaríngeo que se debe de tomar con hisopos de Dacron, nylon o rayón. Nos dan la indicación de no utilizar hisopos de algodón ni de alginato, el cual debe ser depositado en un tubo estéril con solución salina más cefalexina para el cultivo de PCR, y se debe de enviar al laboratorio estatal o al laboratorio de referencia en un periodo no mayor a 48 horas, de acuerdo a las especificaciones. Y se debe de enviar los aislamientos positivos, el 100% se deben de enviar al INDRE. El panorama epidemiológico, pues la realidad es que en nuestro continente, desde el año 2012 fue el año con mayor registro de casos. En esta década se reportaron 72.328 casos, y había venido observando un descenso de estos casos hasta el año 2022. No obstante, bueno, pues recientemente, el año pasado, hubo un incremento significativo en nuestro país, y en este año pues no ha sido la excepción, y pues la causa pues justamente este descuido en los esquemas de vacunación. No solamente, muchas veces es un descuido también como por parte de los pacientes. Em, Como vemos, desde el 2016, pues sí se tenían casos, pero justamente eran como bastante similares el comportamiento. Hubo un descenso muy importante en este periodo de la contingencia sanitaria, justamente pues porque se dejó de vigilar otras cosas. En el 2024 empezó a incrementar, y este es el panorama que tenemos en lo que va del 2025. Como pueden ver, pues es un problema muy serio el que estamos enfrentando. Eh, nos, em,
En el 2023 fueron 188 casos, en el 2024 550 y en el 2025 ya llevamos más de 1,400 casos. Actualmente en nuestro estado, pues llevamos, esta es la comparativa de los casos que se presentaron en el 2024 en nuestro estado, 4, y actualmente ya van 36 casos. Entonces, en Morelia ya se tuvo un brote de tosferina, entonces tenemos que estar muy alertas. A la semana epidemiológica 41 ya se habían notificado 71 defunciones por tosferina. 67 de estas corresponden a pacientes menores de 1 año sin antecedente de vacunación. Entonces, pues la realidad es que sí es un tema que tenemos que tener muy en cuenta y pues, la estrategia aquí es favorecer el tema de la actualización de los esquemas de vacunación. Eh, las defunciones pues están distribuidas en distintas 21 entidades. Solamente son aquellas que se tienen captadas o registradas en el sistema de vigilancia epidemiológica y pues más o menos esta es la distribución de los casos que se han presentado por las defunciones por tosferina en este año. La vacunación, pues como ya lo habíamos mencionado, es una vacuna que se utiliza como, como refuerzo. Contiene los toxoides difterico contra difteria y tetánico contra tétanos y la fracción acelular de pertussis contra la bacteria Bordetella pertussis. Y generalmente estos refuerzos se administran en pacientes embarazadas para asegurar la protección del recién nacido contra el tétanos neonatal o personal de salud que está en contacto con pacientes menores de 1 año. Igualmente, ¿qué hay que hacer ante un caso? Pues ya hacer la notificación inmediata del mismo, de acuerdo a lo que nos marca la norma oficial, llevar a cabo el estudio epidemiológico perfectamente bien requisitado, implementar las acciones de control correspondiente de acuerdo al nivel en donde estemos ejerciendo en ese momento, el seguimiento de los casos hacia su clasificación final, realizar un estudio de contactos para ver que no haya más casos en los contactos directos del paciente y a final de cuentas hacer las notificaciones pertinentes tanto a los comités estatales como jurisdiccionales para evitar, bueno, pues que esto se salga de control. Otro padecimiento que nos tiene muy complicado, bueno, nos complicó más en el 2024 y ahorita, bueno, no es, es un poco menos, pero la realidad es que sigue estando presente, es dengue, justamente, y aquí el tema con dengue, pues es que con las previas que había mencionado, pues podemos a lo mejor establecer algunas estrategias con la vacunación, pero pues aquí no se cuenta con una vacuna. Hay varios prototipos, como lo voy a mencionar más adelante, y el tema aquí es que justamente, bueno, pues es transmitida por la picadura de un mosquito, el mosquito Aedes. Y pues justamente cuando acuerdas ya te picó el mosquito. La realidad es que es sumamente difícil evitar que te pique un mosquito. Entonces el mosquito no respeta casas, no respeta escuelas, no respeta fronteras. Entonces realmente estos son cuestiones que muy fácilmente se pueden salir de control. Entonces su incidencia ha aumentado drásticamente en los últimos años. Y muchos pacientes pueden incluso no siempre desarrollar formas graves o pasar como asintomáticos y entonces esto hace como más difícil la vigilancia. Como lo mencionaba, es causado por este mosquito, las hembras que son nematófagas para el tema de la ovoposición. Y justamente bueno conocerlo y tenerlo presente porque este es el que nos puede transmitir el dengue. Entonces, pues como podemos ver, en el 2024 hubo un incremento muy importante de los casos comparado con el 2023, tanto de los distintos tipos de tanto dengue no grave como dengue con signos de alarma, el dengue grave, ¿no? Y también de las defunciones. Entonces, sí se vivió una situación bastante compleja de dengue en el 2024 y ahorita, aunque ha disminuido
la realidad es que sigue siendo un tema en el cual hay que poner mucha atención. Este esquema, pues es básicamente los serotipos que se identificaron, la mayoría fueron el serotipo tipo 3 y pues el comportamiento es muy parecido en la actualidad. Los datos clínicos que nos hablan de dengue, pues sería la presencia de fiebre, dolor de cabeza, dolor alrededor de los ojos o detrás o retroocular, náusea, vómito, inflamación de ganglios, dolor muscular o de articulaciones y la presencia de un exantema en el cuerpo. Entonces hay que estar muy pendientes justamente para que no... eh, vaya, para no desarrollar formas graves de esta enfermedad. Justamente, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? A diferencia de años anteriores donde se hacían como estas fumigaciones masivas, que la realidad es que no son inofensivas, pues actualmente se está invirtiendo un poquito más en procurar que se eliminen los criaderos de estos mosquitos. Entonces, pues es justamente tener o favorecer estas estrategias de que no haya acúmulos de agua, que no en nuestros patios o nuestras casas, como que no haya estas zonas donde el mosquito se pueda reproducir, porque también estas fumigaciones, como les comento, así que se hacían anteriormente, pues a lo mejor sí eliminaban los mosquitos, pero también dañaban mucho tanto al que fumigaba como pues al que estaba expuesto. Entonces, justamente la estrategia en la actualidad es justamente tratar e identificar y eliminar estos criaderos para que no se pueda reproducir el mosquito. En cuanto a las vacunas disponibles, pues la más avanzada era la de Imvaxia, que justamente recientemente fue descontinuada porque resulta que para poderse aplicar la vacuna tenía que ser seronegativos, es decir, no haber tenido nunca ningún tipo de infección por dengue, o sea, quienes habían tenido alguna infección por dengue de algún serotipo tendían a tener como reacciones adversas. Entonces, muchas veces hay quienes pueden, a lo mejor te pica un mosquito y pues no desarrollas mayor problema o tus molestias las atribuyes a tus actividades diarias, que si estás cansado, que si te duele el cuerpo. Entonces, realmente hay muchos que pasan desapercibidos y que les dio dengue, ¿no? Y que a lo mejor ni cuenta se dieron. Entonces, es muy difícil saber, pues, cuál es como esta seroprevalencia de la población. Entonces, justamente, pues reciente era e incluso ya estaba disponible y entiendo que la descontinuaron. Hay otros dos prototipos que están todavía en proceso de, de desarrollo. Por ejemplo, esta, que aquí no importa si hay cero positividad o cero negatividad, pero justamente hoy por hoy, pues entiendo que no tenemos como una vacuna disponible para decir, esta me va a proteger contra el dengue. Entonces, en cuanto, quise mencionar un poquito de rabia porque me llamó mucho la atención un caso que hubo en Zacatecas. Entonces, pues justamente también es un tema prevenible por vacunación y aunque está relacionado con los animalitos con los que convivimos, justamente no es la excepción de que también estos esquemas pudieran estar un poquito descuidados. Entonces, bueno, como bien sabemos, la rabia es un virus neurotrópico que se va a localizar en el sistema nervioso central y que justamente a través de las terminaciones nerviosas es que va a empezar a migrar hacia el sistema nervioso central. Entonces, todas aquellas lesiones que sean cerca de la cara o en extremidades superiores van a ser de muy alto riesgo. Se tienen estas dos guías para la toma de decisiones, el manejo de la atención ante eh, la atención médica antirrábica en personas expuestas. Entonces es importante mencionar que desde el 2019 nuestro país tiene una certificación de como validado como el primer país del mundo en eliminar la rabia humana transmitida por perros. Es decir, no me van a dejar mentir, realmente México fue ejemplo mundial de vacunación, o sea, realmente era un compromiso súper importante que se tenía, entonces esto se reflejó justamente y actualmente estamos certificados como un país libre de rabia transmitida por perros. Esto pues es un esfuerzo sostenido que se logró gracias al trabajo continuo de las autoridades y de las poblaciones y de los
distintas instancias y de la sensibilización comunitaria. No obstante, pues la rabia sigue estando presente, está presente en más de 150 países en el mundo, llega a causar hasta 60.000 fallecimientos humanos al año a nivel mundial, de los cuales el 40% corresponde a niños o niñas. Desde el 2006 no se han registrado casos de rabia humana transmitida por perro en México, entonces por eso desde el 2019 estamos certificados. No obstante, el virus de la rabia sigue circulando en nuestro estado, no transmitido por perros y no por otras especies, donde muchas veces pues está en contacto, como son los bovinos, los equinos o los murciélagos hematófagos. Entonces, si vemos en los últimos 5 años, pues ha habido casos en distintas localidades y municipios por estar en contacto con estas especies. Entonces, muchas veces estas especies se contagian, el ganado se enferma y entonces el dueño del ganado, pues en su afán de que no se le muera, pues lo empiezan a atender y lo llevan al veterinario y no toman las precauciones porque no piensan que pudiera ser rabia, entonces se llegan a contagiar. Entonces, ha habido estos casos, digo, sigue habiendo rabia, entonces hay que tenerlo presente y presente los municipios y las localidades donde hay circulación. En este año, en nuestro país, ha habido dos casos. Uno fue en Jalisco, pero fue atendido en Colima, y justamente fue un incidente de contacto por un bovino, una situación así, de que el bovino se enferma, le dan un tratamiento, entonces al momento de estarle dando el tratamiento y estar en contacto con sus mucosas, la persona que lo atiende se contagia. Y que sonó en todos los medios y fue por el que incluí el tema en la presentación, fue en Zacatecas, que fue un femenino de 17 años, que tuvo una mordedura de zorrillo en agosto y desafortunadamente falleció. O sea, sigue estando presente, no por transmisión por perros, pero sigue estando presente. ¿Qué se debe de hacer ante cuando se tiene una lesión que pudiera significar riesgo, ¿no? Lo primero es lavar de manera inmediata la herida con abundante agua, jabón, a chorro durante unos 15 minutos, desinfectar la herida con solución antiséptica o viricida y en caso de que así se requiera aplicar los antibióticos, analgésicos o antibióticos o los biológicos que sean necesarios, obvio, previa valoración médica. Si se trata de lesión en mucosas, hay que hacer una irrigación abundante con solución fisiológica y hacer pues, la investigación médico-epidemiológica de campo a más tardar en las próximas 72 horas para valorar el inicio de la profilaxis. Se supone que este tipo de heridas no se deben de suturar, no obstante esto se valora, digo, no se tiene que cerrar por completo, pero si la lesión es muy amplia, pues a lo mejor sí es conveniente afrontar ahí los bordes. Aquí es importante tener en cuenta las especies agresoras, porque a diferencia de lo que muchas veces se cree, los roedores no transmiten el virus de la rabia. ¿Por qué? Porque ellos les dan una especie de rabia paralítica, donde si la especie tiene rabia, pues entonces no se va a poder mover y no va a poder agredir. Entonces sí les puede dar rabia, pero no son potencialmente riesgo de transmisión. Entonces, cuando hay y justamente este tipo de especies como que cada vez son más frecuentes que se tengan como de mascotas, como en lugar de perros, pues se compran un cuyo, es decir, como que es del gusto de la población. Entonces, obviamente deben de tenerlos, como bien cuidados y con su atención del veterinario, pero si estas especies muerden, pues es poco probable que tenga rabia. Entonces, cuando hay agresión por estas especies, pues no es necesario aplicar el biológico contra la rabia. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Y cuando se trata de un reservorio doméstico o de un perro, digo, porque a final de cuentas, si nosotros tenemos los esquemas de vacunación desactualizados, pues igualmente también puede haber perros que así lo tengan. Entonces aquí el mensaje es, si tenemos nuestras mascotas, pues procurar que tengan sus esquemas actualizados. Y dos, se llegan a presentar y un perro no siempre muerde o sea, por agresivo. A veces el perro muerde porque está nervioso o porque lo agredieron. Entonces, si hay una agresión por un animal de fauna doméstica, pues lo primero es si es
si el animal está localizable. Si el animal no está localizable, pues entonces se tienen que determinar las acciones de acuerdo al tipo de lesión que se tuvo y estadificar la lesión. Si se trata de un riesgo grave, pues entonces sí se vacuna, si no es posible ubicar al animal. Si el animal es localizable, lo primero que se tiene que hacer es, pues ahora sí que cuidar al perro, porque a final de cuentas, si el animal tiene rabia, pues entonces ese animal se va a morir. Entonces se tiene que observar por los siguientes 10 días. Si el animal sobrevive durante los siguientes 10 días, pues entonces no tenía rabia y entonces ya pueden disponer del animal como quieran, darlo en adopción o no sé. Si llega a fallecer, entonces sí se tiene que valorar la aplicación de la vacuna y justamente pues se tiene que hacer ahí todo un protocolo para estudiar el encéfalo del animal. Entonces aquí es importante conocer los riesgos de exposición, es decir, una exposición sin riesgo sería estar en contacto con un animal que tenga a lo mejor un animal reservorio de rabia, pero que no haya lesión, que no haya contacto directo con la saliva del animal, ni con las secreciones, que no haya contacto directo ni con secreciones ni con ningún tipo de herida. Un riesgo leve pues sería que haya contacto con una zona erosionada, con una herida reciente, ya incluso sea una simple lamedura, una mordedura superficial que incluya solamente el epidermis, dermis o tejido celular subcutáneo, este, en miembros inferiores o en tórax. Y de riesgo grave, pues sería el contacto con mucosas, una lamedura de mucosas, una mordedura superficial en extremidades superiores, cabeza o genitales, mordedura diversas en diversas partes del cuerpo, o que sean agresiones por algún reservorio silvestre o por casos que se tenga en contacto directo con las mucosas. Es decir, hay que valorar el riesgo porque de esto va a depender el protocolo a seguir. Siempre, siempre tener en cuenta cuál es la especie involucrada. En el medio urbano suburbano es más común el perro y el gato. En el medio rural, los murciélagos o los zorrillos. Y tener en cuenta la circulación de los virus en los esquemas que mencionaban, en qué zonas, en qué municipios hay circulación del virus de la rabia, y las condiciones en las que se presentó el contacto, si la agresión fue por algún perro o por algún gato. Igual, como les digo, cuando se trata de algún perro o de algún gato, pues hay que cuidarlo y vigilarlo durante los siguientes 10 días, porque a veces las personas se enojan mucho y entonces quieren sacrificar a los animalitos. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta que lo indicado es cuidarlo los siguientes 10 días y entonces ya una vez, si llega a fallecer, bueno, pues se tiene que descartar que no tenga rabia. Y si sobrevive, pues entonces sí seguir con lo que se requiera. Muchas veces los animalitos no agreden por malos, sino porque se sienten agredidos. Entonces, justamente, bueno, pues es más o menos los protocolos a seguir. Si el riesgo es leve o grave, con o sin antecedente de vacunación, porque hay ciertos sectores que se vacunan, como los veterinarios, entonces será el protocolo o el esquema a seguir para la vacunación. Siempre, siempre los reservorios silvestres van a ser de riesgo muy alto, como el caso que se presentó en el mes de agosto, entonces tenerlo en cuenta. Y justamente esta diapositiva me llama mucho la atención porque hay muchas especies silvestres que ya a la gente les gusta tenerlas de mascotas. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con eso, porque a pesar de que muchas veces dicen que los vacunan, pues estas vacunas son como para perro y entonces pues no tenemos claro la efectividad de la misma. Entonces, siempre, siempre las especies silvestres van a ser de riesgo muy alto. Entonces, bueno, el siguiente padecimiento que les voy a mencionar, pues es la influenza, que como bien sabemos, pues que es un padecimiento que siempre, siempre lo tenemos en el radar. Me llama mucho la atención porque justamente poco antes de que se diera toda esta contingencia sanitaria de COVID, lo que tenía los focos rojos en alerta era influenza, porque el comportamiento de la influenza siempre ha sido estar cada cierto tiempo mutando y cada cierto tiempo estar generando estas contingencias. Entonces, pues igual es una enfermedad viral,
que es provocada por el virus de la influenza y que tiene mucha capacidad de estar mutando. Se va a transmitir justamente a través de gotitas respiratorias que se dispersan en el aire cuando las personas tosen, estornudan o hablan, y que pueden alcanzar una distancia hasta de 1 o 1,8 metros de distancia. Justamente, bueno, pues el cuadro clínico, pues su periodo de incubación va a oscilar alrededor de los 2 días, pero puede oscilar entre 1 o 4 días, y los días de mayor contagio van a ser los días 3 o 4. Eh, y justamente, bueno, pues y puede iniciar como si fuera cualquier resfriado, por un poquito más intenso, la presencia de cefaleas, escalofríos, dolor muscular, fiebre, tos, secreción nasal, dolor, dolor en ojos, pérdida del apetito, dificultad respiratoria, y puede tener complicaciones muy graves, como puede ser una neumonía, infecciones de oídos, sinusitis o incluso el fallecimiento del paciente. Si se fijan, pues tiene los mismos síntomas de un resfriado común: fiebre, tos, dolor, fatiga, cefalea, mialgias, nada más pues que es un poco más de inicio más abrupto, las cifras de temperatura más altas, la tos no es tanto leve sino moderada, postración del paciente, cefalea intensa, mialgias de moderadas a severas, y con mucha frecuencia llega a desarrollar neumonía. Entonces, hay que tener en cuenta que pues, el tratamiento son los inhibidores de la neuraminidasa, y justamente sí es importante prescribirlos, porque si no los pacientes se complican. Igual tenemos vacuna, pero a veces no nos gusta vacunarnos. Entonces, aquí la ventaja pues es que hay manera de prevenirla, ¿no? Justamente, y esta sí tiene un comportamiento estacional. Entonces, justamente estamos empezando como esta temporada de influenza, ya nos deben de estar afectando por ahí las vacunas. Justamente pues es usar el uso de cubrebocas, el lavado de manos, la limpieza y desinfección, cubrir nariz y boca cada vez que el paciente tosa o estornude, y pues la vacunación. La vacunación en niños de 6 meses a los 5 años, y en adultos mayores de 60 años, personas con comorbilidades que los condicionan a desarrollar alguna complicación, mujeres embarazadas y personal de salud. Igualmente, por no tener en cuenta las definiciones operacionales, toda persona que en los últimos 5 días tenga una enfermedad tipo influenza, o en los últimos 7 días una infección respiratoria aguda grave, y que tenga pues, la presencia de tos, fiebre, cefalea, como vimos de inicio abrupto, justamente tenerlo pues en cuenta. Siempre es importante el caso confirmado por el laboratorio, en este caso un laboratorio que sea reconocido por el INDRE, y tenerlo en cuenta. Las muestras que se pueden tomar, pues es el exudado faríngeo y el exudado nasofaríngeo, que se debe de colocar en un medio de transporte viral con hisopos de Dacron, y que se debe de etiquetar perfectamente, enviar en condiciones refrigerantes, y justamente en esto nos apoya mucho el área de laboratorio de nuestro hospital. También se pueden enviar lavados broncoalveolares, sobre todo en aquellos pacientes que estén intubados. Igualmente se debe de colocar en un contenedor estéril, transportarlo a una temperatura refrigerante. Y también otros tipos de muestras que pueden ser de utilidad es el aspirado traqueal, nasofaringeo o lavado nasal, o la biopsia de pulmón. Entonces, justamente estos son las cifras de la temporada de influenza 24-25, donde se tuvo una circulación principalmente de H3N2 y en menor proporción de H1N1, pero bueno, también presente, vemos aquí en color naranja H1N1, en color verde H3N2. Esto fue la temporada anterior. Ahorita estamos por iniciar la temporada 25-26. Eh, Al corte de esta temporada 24-25 se confirmaron 12.479 casos, 46% por H3N2, 36% por H1N1. Y en lo que va de esta temporada 24-25 fue un total de
114.722 casos sospechosos de influenza. Más o menos este fue el comportamiento de cada uno de los tipos de influenza en esta temporada que recién terminó en la semana epidemiológica número 20. En total de la temporada de influenza 24-25 se tuvo un total de 12.479 casos, 399 defunciones, 4.529 casos de influenza por H1N1 y 198 defunciones por H1N1. Si se fijan, pues el comportamiento fue muy similar a la temporada 23-24, un poco superior a la 22-23, mucho, muy superior a la 21-22 que íbamos saliendo de COVID. En este pues pareciera que prácticamente no hubo, pero estábamos absorbidos todos por COVID. Pero sí es mucho más alta que lo que se venía manejando en los años previos. Entonces es un tema que hay que tener en cuenta porque la realidad es que influenza siempre, siempre está en el radar, siempre, siempre creo que es un tema que siempre nuestras autoridades tienen presente porque históricamente influenza ha causado pandemias iguales o peores que la que vivimos hace unos años, entonces realmente no hay que bajar la guardia con influenza. Actualmente, ¿cómo va la 25-26? Bueno, pues son todavía números como preliminares, esto es lo que va en 2025, pero sí se alcanza a apreciar un incremento, tanto en los casos de infección respiratoria aguda como en los casos de neumonía. Entonces, tenemos que estar bien alerta y la mejor prevención, pues es la vacunación. Como conclusiones, para tener un pequeño margen de tiempo para preguntas, pues tenemos que nuestro país enfrenta un panorama muy dinámico de enfermedades infecciosas. Vemos que varias de estas enfermedades están resurgiendo, reemergiendo y tenemos que estar presentes. Muchas de estas son prevenibles por vacunación, entonces hay que tenerlo en cuenta y hay que favorecerlo. Estas reemergencias reflejan ciertos detalles o debilidades en nuestro sistema que tenemos que tomar en cuenta y la vigilancia epidemiológica activa y la respuesta son súper importantes y esenciales para poder dar respuesta y evitar que esto se salga de control. Y como les mencionaba, la prevención sigue siendo la herramienta mucho más efectiva y dentro de esta, como vimos, muchas son prevenibles por vacunación. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta y tenerlo presente. Entonces, creo que esta es mi última diapositiva. No sé si tengan algún comentario.